Bueno, seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con nuestros amigos, Rodrigo y Carlos. ¿Cómo están ustedes? No están. Me dice Leandro que no están. Estoy saludando al aire nomás. Bueno, cuando digo Rodrigo Romera, y cuando digo Carlos Matos, que son los que dice que están llamando y que no les da, Leandro. Todo al aire acá, que están llamando y que no pueden comunicarse. Bueno, lógicamente que con ellos estamos tratando una problemática que yo al principio creía y creo que con Daniel compartimos esto, al principio creíamos que incumbía a muy poca gente el problema de la discapacidad. Después nos fuimos dando cuenta que en realidad cada uno de nosotros conlleva. Uno se siente fuerte, joven, ¿no? Nosotros que somos muy jóvenes. Sí. Y después decís, no, pero en realidad hay un eslabón que es más débil. Y hay otro que también es medio débil. Y que cuando pasa el tiempo, esos eslabones es como se van gastando y es como que vas adquiriendo discapacidades que antes no sentías. Y que en realidad la discapacidad es una condición que nos acompaña a todos. Que nos pasa inadvertida, pero que en realidad nos acompaña a todos y que le deberíamos dar, por tanto, tanta atención como a las capacidades. ¿Y ahora cómo estamos? No. Bueno, perfecto. Sí. Y además que es una problemática que digamos incumbe no solo a las personas sino a las familias. Porque, bueno, un poco lo estaba comentando, ¿no? con mi padre, que se está rehabilitando una enfermedad bastante dura que tuvo. Está discapacitado, no sabemos en qué grado va a ser permanente, pero en un grado, y eso nos pone a todas las familias en función de resolver un montón de cosas complejas que esta nueva realidad nos impone, ¿no? Uh-huh. Y uno entonces se le prende ahí una luz que dice, hay que mirar este tema con mucha más atención de la que normalmente lo hacemos, ¿no? Claro, bueno, ahora sí, creo que ya estamos en contacto, entonces, ya los he mencionado, así que los voy a saludar simplemente por el nombre. Buenas tardes, Rodrigo y Carlos. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Acá te habla Carlos. Estamos bien. Con Rodrigo a través de Meet, bien. Intentando poder hacer esta columna. Bueno, a ver, Rodrigo. Hola, Mario, ¿se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Vamos a tratar de interferir poco y desearía que ustedes, que dejaron algunas cosas pendientes para hoy, que tenían que ver justamente con la actitud de los gobiernos, con la formación de la agenda social, con los límites que la sociedad impone a quien conlleva lleva alguna discapacidad, bueno, que completen aquel desarrollo que estaban haciendo el viernes pasado. Muy bien, Mario. El viernes pasado presentamos la cuestión de la agenda pública, del modelo social de la discapacidad en la agenda pública, y por qué la importancia de que este modelo, que ya explicamos los 3 modelos sobre los cuales se basa esta idea, esta cosmovisión, estén en cuanto a la participación y a la gravitación de la agenda pública. Ahí bien, en el flyer se hablaba de la odisea de la discapacidad. Uh-huh. Ciertamente que las personas con discapacidad desde el momento de nacer, prácticamente con alguna discapacidad, está muy bien planteada la idea de la odisea, porque los padres transitan por un enorme peregrinar hasta que se consigue el diagnóstico de la persona, del niño o de la niña, que tiene tal o cual patología sobre la cual, como explicáramos, se va a construir una discapacidad. Decíamos que discapacidad y patología no es lo mismo. La patología está en la persona, pero la discapacidad es lo que la sociedad construye sobre la persona. La discapacidad es toda esa suma de barreras y de impedimentos que la sociedad construye a partir de un déficit, como dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Correcto. La primera barrera que encontramos y que debe tenerse en cuenta en esta agenda pública
para poder vencer estos obstáculos y esta odisea de la que venimos hablando es la obtención del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Rodrigo, ampliamos un poco lo que es el CUD. Sí, el Certificado Único de Discapacidad aparece en la Argentina, o sea, se establece en Argentina a partir del año 2010. Se llama Certificado Único de Discapacidad porque unifica, no porque sea el único certificado que tiene validez, sino porque unifica lo que antes eran los certificados de nación y provincia. Rodrigo, acerca tu voz al micrófono. ¿Escuché? Sí, pero acerca tu voz al micrófono. A ver ahí. A ver, ¿se escucha ahí mejor? Ahí se escucha un poquito mejor. Igual te entendimos. Hasta el 2010, había un certificado de nación otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación, ¿bien? Uh-huh. Y cada provincia tenía un certificado aparte, ¿bien? A partir del 2010 aparece el Certificado Único de Discapacidad que unifica nación y provincia. ¿Por qué? Porque esto traía miles de problemas. Lo que era aceptado en nación, por ahí no era aceptado en provincia. Por el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, nosotros muchas veces decíamos en broma esta especie de, entre comillas, esquizofrenia adicional que sufríamos al ser, por ejemplo, personas con discapacidad en provincia y no ser personas con discapacidad en nación. Claro. Una locura, lo cual obstaculizaba una serie de situaciones. Y todo tenía que ver con una pequeña palabra que decía que el certificado de discapacidad de provincia se le daba a partir de tenía que ser otorgado por una autoridad competente. Y este juego de la cuestión del término de competencia territorial se chupaba de alguna manera la idea de la competencia médica o médica en ese momento, ¿no? Uh-huh. Para otorgar el certificado de discapacidad. Entonces, lo que valía en nación no valía en provincia. Era tremendo. Este certificado, por suerte, el CUD vino a solucionar este problema. El CUD, el certificado de discapacidad, fue el resultado también de una larga lucha de las organizaciones. Esto hay que decirlo, Mario, el CUD ya existe en otros lugares. En Francia, por ejemplo, se habla de la tarjeta de discapacidad. Inclusive tiene otras cuestiones adicionales, tales como por ejemplo, el legajo único que existe en las clínicas, en los diferentes lugares de atención. Claro. Cosa que acá en Argentina falta todavía esta cuestión, la historia clínica unificada, que si bien no estamos hablando del modelo médico, estamos hablando sí de la información necesaria para poder llevar adelante una habilitación o rehabilitación correcta. Es un derecho. Y otra cosa que queremos dejar en claro, que el certificado no otorga un beneficio, ni siquiera un derecho. El certificado lo que hace es reconocer esos derechos de los que veníamos hablando, de esa situación de asimetría que se vive en nuestro país, en otros lugares, ¿no? Pero estamos hablando continuamente de este país por la situación de discapacidad. El certificado de discapacidad, decíamos recién, abre la llave a una serie de elementos como las coberturas sociales. ¿Lo digo? Sí. Claro. Por eso, lamentablemente, en un país como este, que más del 80% de la sociedad con discapacidad no tiene certificado de discapacidad, bien, lógicamente no puede acceder a esa posibilidad. Y lamentablemente dentro de ese menos del 20% que sí tienen el certificado de discapacidad, lamentablemente mucha cantidad, mucha parte de ese porcentaje no tienen obras sociales. Entonces,
caen en lo que se dice incluir salud, que es un sistema de salud otorgado por el gobierno nacional y que lamentablemente tiene mil y una falencias, ¿no? Lógicamente no cubre lo que cubre una obra social que con el CUR está obligado a cubrir el 100% de lo que tiene que ver con la ortopedia, bueno, con los tratamientos, con la medicación, con todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Esto arranca con un problema mucho mayor, Mario, que tiene que ver con el censo en la Argentina. Lamentablemente no tenemos datos reales en cuanto al censo de personas con discapacidad. Hay datos de aproximación. Siempre decimos nosotros acá en Mar del Plata, en el Consejo Municipal de Discapacidad que integramos con Rodrigo, en los distintos foros, que no se puede gestionar si no se tiene un diagnóstico correcto. Y la verdad es que no hemos conseguido hasta ahora que en la planilla del censo, los censos nacionales se hacen en general cada 10 años, hay acuerdos internacionales al respecto, sí. Entre los datos figure la discapacidad. Yo recuerdo que en el censo del 2010 había dos planillas, estaba la planilla B y la planilla A. Al censista que le tocaba la planilla A, censaba la discapacidad, pero esto era algo aleatorio, debería haber habido una única planilla. A mí, por ejemplo, la censista que estuvo por casa tenía la planilla B y claro, cuando yo le pedí que hiciera constar, por favor, mi discapacidad, no pudo hacerlo, porque dijo, no, yo no puedo alterar cosa que es cierta, no puede agregar datos que no están contemplados. Yo no recuerdo tu caso, Rodrigo, si a vos te pasó algo similar. No, yo en los últimos censos nunca fui censado. Claro, igual que a mí, o sea, nunca fui censado. No, pero es que ni siquiera en el último censo vino nadie por acá. Ah, bueno, aún más grave. Aún más grave. Y lo peor de todo es que, según lo que tenemos, por lo menos la información que tenemos hasta el momento, los datos del censo no fueron procesados. Ahora yo les voy a hacer una sugerencia. Les voy a decir que le hagan una carta a Marco Labaña, dado que en 2020 no hubo censo fruto de la pandemia y seguramente el censo se postergará al 2022, pienso quizás, o 2023, no lo sé, sí. Pero que le hagan una carta para que tengan en cuenta esta consideración que ustedes están haciendo, que me parece absolutamente válida y es un dato del que el Estado debería disponer con mucha claridad. Al mismo tiempo que en la Argentina se discutió si no había mucha simulación sobre las discapacidades. Claro, ese es un tema, pero es un tema que, a ver, nosotros siempre decimos, te respondemos esta inquietud y vamos a lo del censo. Si hay certificados mal otorgados, ahí habría que ver los profesionales. Cuando se planteó esto acá en Mar del Plata, recuerdo que, porque este debate ya lo venimos teniendo hace muchos años, Mario, y decíamos, bueno, a ver, en un momento el gobierno anterior, el gobierno de Macri, de un plumazo decidió congelar toda la cuestión de la emisión de certificados, diciendo que había muchos certificados truchos. Sí. Eso es como anular todos los registros de conducir porque hay licencias truchas. Sí, claro. De ninguna manera nosotros hacemos la defensa de algo trucho. Lo que decimos es que hay firmas, hay juntas evaluadoras y el tema pasa por ahí. El tema pasa por ese tema. Sí, Rodrigo. Sí, y que de ninguna manera podemos aceptar que se nieguen derechos a las personas con discapacidad porque puede haber personas que no tienen discapacidad y que tienen certificados. Una cosa no puede de ninguna manera anular la otra. Creo que es una visión, o sea, cuando se ha hecho eso, me acuerdo, y voy a dar otro ejemplo, el gobierno de Menem, cuando se planteaba el tema de los autos con franquicia, truchos, las franquicias que se le pedían, me acuerdo que el presidente Menem
por decreto, determinó que no había más franquicias para personas con discapacidad. Bien. Claro, Susana Jiménez había traído un montón de años donde las personas con discapacidad no podían adquirir un auto con franquicia. Entonces digo, me parece que es una acción muy facilista, digo, solucionarlo, eliminando todo y no solucionando el problema, ¿no? Excelente Mario que hayas puesto en la mesa esto, porque realmente lo que muchas veces se consigue desde el poder es estigmatizar nuevamente a quienes tenemos un certificado con discapacidad legítimamente otorgado. El caso de los autos con franquicia, como explica Rodrigo, es una herramienta, es algo que le permite a la persona con discapacidad motora, en este caso también a las personas con otras discapacidades, ejercer el derecho a transitar libremente. Que se distorsione o se prostituya el ejercicio de este derecho de ninguna manera debe invalidar el derecho al CUD, al Certificado Único de Discapacidad. Lo que pasa es que, claro, es más fácil, como se hizo, por ejemplo, con las pensiones, anular un montón de pensiones de un plumazo porque hay pensiones mal otorgadas, que investigar realmente caso por caso. Cosa que si vos dejás de pagar un impuesto, enseguida te detectan. Es muy sospechoso el hecho de que no puedan determinar hoy con la informática qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando si te atrasás en una cuota enseguida apareces en el Veraz y en todos lados, ¿verdad? Así es. Así es. Por otra parte, efectivamente, es decir, no se le podría quitar ese derecho a nadie. Si hubiera 10 y uno lo necesita, habría que detectar a los otros 9 que están delinquiendo, por otro lado, porque eso es un delito y no se puede asimilar a quien lo necesita a un delincuente. Pero realmente en los gobiernos cuya mente pasa por los ajustes contractivos, están buscando el pelo en el huevo para ver por dónde achican los gastos para quedar bien frente al capital concentrado, y entonces han buscado lamentablemente esa excusa, pero ustedes lo han planteado de manera muy clara. Yo decía que Susana Jiménez importó con franquicia un coche. La verdad que Susana Jiménez tenía dinero más que suficiente y no tenía ninguna discapacidad como para que eso se justifique. Ahora, el tiempo se nos fue, pero yo les voy a tirar un tema para la semana que viene. Bien, ¿cómo no? Mira, el Poder Judicial bonaerense dice que se deberá cumplir con el cupo laboral destinado a las personas con discapacidad en el Estado. Entonces, me gustaría que ustedes nos dijeran la semana próxima qué es lo que está pasando, si el Estado realmente cumple con esto y si los sectores privados también cumplen con esto, porque recordemos que una discapacidad en particular no inhabilita que la persona pueda ejercer provechosamente un conjunto de actividades. De manera que... Es un gran tema, realmente, Mario, vamos a abordarlo en profundidad, no solo el cumplimiento del cupo, tanto en el Estado como en lo privado, y sobre todo un tema vidrioso que son los privados proveedores del Estado, sino también en lo que se llaman los ajustes razonables, que son todos aquellos ajustes que deben hacerse para que las personas con discapacidad podamos ejercer el derecho al trabajo. Excelente. Y no solamente eso, sino también la posibilidad de progresar en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de la vida laboral de la persona con discapacidad, que no es poca cosa. Excelente. Bueno, lo tratamos el viernes que viene, ¿les parece? Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, nosotros agradecemos esta tribuna, esta especie de areópago que nos está brindando a las personas con discapacidad para ayudar a una mayor toma de conciencia. Vamos por una sociedad más justa. Les mando un abrazo y no agradezcan más. Gracias a ustedes. Un abrazo, Mario. Chao. Bueno, ahí los han tenido, dos muchachos que realmente nos ilustran y nos han abierto un verdadero mundo.